Ok, listo. Muchas gracias, Lisa. La idea es poder compartir con ustedes de manera general el modelo de gestión de riesgos en administración de contratistas, en esa relación contratante, contratista y subcontratista, en esa cadena de prestación de servicios. Y es una mirada general, es una mirada del modelo, por así decirlo, y la aplicación de diferentes herramientas, tanto cuantitativas como cualitativas, en el ejercicio de administración de contratistas. Es una mirada desde el contratante. Muchos de los modelos le asignan requisitos, características y elementos de control al contratista. Este modelo lo que busca es al contratante, poder guiar al contratante para que esté en capacidad de administrar ese grupo de contratistas que tiene en sus operaciones. Eso es pues, un poco lo que vamos a estar hablando estos 40 minutos. ¿Qué pasa hoy en las organizaciones? Somos una cara visible como organización frente a nuestros clientes y en términos de los modelos de riesgos frente a esos stakeholders, grupos de interés, partes interesadas, como cada una de las organizaciones que va a definir ese grupo de personas con el que se está relacionando y genera algún compromiso. Esas organizaciones son la cara visible, pero para sus operaciones cuentan con un grupo de soporte que es de proveedores y contratistas cada vez más sensible, cada vez más crítico, dependiendo del negocio, dependiendo del sector en el que se esté, sea sector real, sea sector financiero, sea sector infraestructura, empresa de servicios, empresa farma, siempre vamos a estar trabajando de manera interrelacionada con esos proveedores y contratistas, sea a través de nuestra cadena de valor, sea a través de los procesos de soporte, actividades de mantenimiento, servicios generales, o sea, actividades de acompañamiento especializado, ¿cierto? Esa es la realidad hoy de las organizaciones. Cada vez más las organizaciones son conscientes de que su esfera de influencia, su círculo de relacionamiento es mayor a lo que era hace unos años. Y en esa misma medida, tanto los clientes como esas partes interesadas también ven en las organizaciones y le preguntan, venga, ¿usted con quién está haciendo negocios? Desde diferentes ópticas, ópticas financieras, ópticas de seguridad, ópticas de cumplimiento, ópticas técnicas y operativas, en temáticas ambientales, en temáticas de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, para las organizaciones, para las empresas, es fundamental poder definir cómo van a administrar ese grupo de contratistas. Y ahí es donde entra el modelo. Eso ha sido una preocupación de las empresas desde hace muchísimos años. El modelo como tal se basa en una construcción del sector de hidrocarburos desde hace varios años. Es una norma, un estándar API, en donde las empresas, al verse en sus operaciones, las operadoras de petróleos y gas, dicen, vea, tenemos una inquietud. Nosotros vemos nuestros estándares en términos de seguridad y salud en el trabajo y tenemos un desempeño. Nuestras operaciones son altamente demandantes de contratistas y al ver ese desempeño de esos contratistas se dan cuenta que la diferencia es alta. En términos prácticos, normalmente ellos manifiestan que un incidente mayor es entendido como un daño importante o a la propiedad o a las personas o al ambiente, se da en una relación de 1 a 5, de 1 a 9, dependiendo del tipo de operaciones en las que se esté encontrando. ¿Eso cómo se traduce? Por cada incidente mayor que tiene la operadora, se identifican entre 5 o 9 incidentes mayores de los contratistas. Eso en términos prácticos y se ha hablado varias veces en el sector es finalmente quien pone la tasa de accidentalidad más alta y quien pone los muertos en el sector son los contratistas, no las operadoras. Eso ha sido una preocupación del sector durante muchos años y lo mismo pues a nivel mundial. Entonces el modelo lo que dice es, venga, yo tengo que tener un modelo como organización para poder administrar esos contratistas. Eso por un lado. Por el otro lado viene el tema de la seguridad, todo lo que es cadena de suministro. Entonces a nivel internacional también se ha existido una fuerte preocupación para asegurar que en la cadena de suministro de las organizaciones no se tengan incidentes de seguridad. Eso es como la entrada al modelo, por decirlo así.
El modelo ha venido creciendo, el modelo hoy ya se habla de un modelo de gestión integral en donde se mira al contratista y a esa relación contratante-contratista, no solamente en términos comerciales, sino en términos técnicos, en términos contractuales laborales, en términos de seguridad y salud, en términos ambientales, en términos de cumplimiento, ¿cierto? Entonces, permite que el modelo de administración incluya variables de riesgo. ¿Qué viene acá entonces? Empieza a trabajar el modelo. El modelo lo que busca es que en esa relación de organización con sus contratistas y proveedores, y ellos a su vez con sus subcontratistas y proveedores, tengamos un buen desempeño organizacional. Sea la organización que sea, en mayor o menor medida, va a estar dependiendo su desempeño del trabajo entre contratistas y subcontratistas. Lo que se busca es que esa coordinación sea efectiva y lo que se busca es que esa coordinación le aporte al desarrollo de los objetivos de la organización y que finalmente en ese trabajo contratante-contratista, pues el contratista también mejore o el contratista me enseñe, porque también es otra mirada. Tradicionalmente esto se ha visto que yo como organización soy el papá y le enseño a mis hijos contratistas. Resulta que no, que nosotros vamos a poder tener contratistas especializados con muy buenos estándares a los que le deberíamos aprender. ¿Listo? El otro elemento que tiene es la reflexión que ustedes ven abajo del máximo desempeño en organización está dado por el mínimo desempeño de las personas bajo su control. ¿Qué pasa a veces en el sector de hidrocarburos? Muchas veces el accidente, el daño, el incidente mayor no se daba por la operación propia del contratista, sino por la deficiencia que le creaba un contratista que estaba trabajando en conjunto con él. Eso operativamente lo llamábamos riesgos por operaciones simultáneas. No me accidentaba yo por una operación propia, sino que yo me accidentaba por una deficiencia en una operación, en una actividad que se desarrollaba de manera paralela. Eso entra a ser responsabilidad entonces del contratante. Y es usted, cuáles son las condiciones de trabajo, las capacidades que está contratando a ese grupo de contratistas y cómo se van a mezclar, generándole riesgos por su operación y ese contratista generándole riesgos a los demás contratistas por su operación. Esa es otra mirada ampliada del modelo de riesgos. Listo. ¿Qué más busca el modelo? El modelo finalmente lo que busca es dos niveles, un nivel de aporte y un nivel de mejora del proceso. En primer nivel, somos conscientes que esto tiene un marco de trabajo y es la relación contractual. Comprometerse o no comprometerse, una parte y otra, entregar o suministrar, ¿cierto? Entonces entra todo un componente jurídico. Primera línea de acción en donde el modelo de administración dice, señores de las áreas jurídicas o señores de las áreas de gestión de contratos, vengan sentémonos a trabajar. Listo, ese es el primer elemento. Que esos modelos de contrato cumplan con unos mínimos para asegurar que los riesgos de la organización tienen el nivel adecuado de control. Ese es el primer elemento. Segundo elemento, poder facilitar el control y el seguimiento. Y esto es a todos los niveles, de tipo administrativo, de tipo operativo. Y si son organizaciones que cuentan con modelos de gestión, hablemos de sistemas de gestión o hablemos de modelos de excelencia en la calidad, pues a esas áreas y esos procesos involucrados en ese control y seguimiento. ¿Listo? Y entender que este ejercicio de administración de contratistas no se da cuando se firma el contrato. El modelo comienza cuando en alguna área operativa, cuando alguna unidad ejecutora, cuando alguno de los procesos levanta la mano y dice, necesito contratar con un tercero. ¿Listo? ¿Qué es lo que busca? Que esos riesgos que la organización ha identificado como sensibles, de índole laboral, legal o contractual, operacionales, financieros, de cumplimiento, ambientales, de seguridad y salud en el trabajo, de gestión de calidad, se aborden de manera integral, porque normalmente este proceso de administración de contratistas en las empresas está manejado de manera segmentada, no está abordado de una manera de proceso.
Yo necesito contratar en un área, yo genero la solicitud al área de contratación, el área de contratación me hará medir 2 o 3 preguntas y finalmente me dice el seleccionado es fulano de tal. Yo empiezo a hacer la ejecución del contrato, recibo el entregable que requería, dependiendo del modelo de contrato que sea, y digo cumplí. Y hago el cierre, y ese cierre es mío. La organización muchas veces no se entera si esa contratista tuvo un buen o mal desempeño. Aquí lo que buscamos es que se mire el proceso de una manera integral. Y finalmente, esto lo que busca es un mejor nivel de relacionamiento con nuestros contratistas y subcontratistas. Es buscar generar alianzas y relaciones a largo plazo en donde el aprendizaje, el conocimiento y las mejores prácticas estén desplegadas de manera transversal y que esos contratistas me aporten y yo como contratante les aporte a ellos. Es un poco uno de los principios de la calidad que habla de las relaciones gana-gana. Para que una mirada más ampliada, en términos, como les digo, tradicionalmente esto se ha visto como que es el contratante el que sabe más y le va a enseñar al contratista. No, van a haber contratistas que nos van a dar cátedra, nos van a enseñar. Listo. Eso es en términos generales. ¿Qué también busca el modelo? Ser conscientes y poder visualizar como organización la relevancia de los contratistas en el modelo de negocio. Entonces aquí viene el tema. El modelo es un modelo general de aplicación particular. ¿Listo? Van a existir una serie de variables que van a condicionar el modelo. Estos son esos elementos generales. No es una camisa que le va a servir a todo el mundo. Cada empresa va a tener que ajustar los elementos del modelo a su modelo de trabajo. ¿Listo? ¿De qué va a depender eso? Entonces, primero las reglas de juego que tenga definidas la organización. Punto de partida, ¿cuáles son los requisitos legales que le aplican a usted en el modelo de relacionamiento contractual? Listo. Dependiendo del sector en el que estemos, sector real, sector manufactura, sector servicios, sector salud, van a existir unos requisitos legales básicos que usted va a tener que cumplir en esa relación contractual. ¿Listo? Hoy las empresas están en un componente de transición en su modelo de gestión de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, por el sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo, en donde hay un apartado que le dice a usted como contratante, señor, usted tiene que vigilar unas reglas de juego en la relación con sus contratistas. Entonces, por ejemplo, hoy muchas de las organizaciones este modelo lo vienen ajustando para asegurar esa verificación de condiciones a sus contratistas. Pero hay otros requisitos legales, por ejemplo, asociados al tema de tratamiento de la información, a temas de confidencialidad de la información. También entran ahí. Listo. ¿Qué más entra? ¿Cómo son los acuerdos contractuales en su compañía? ¿Cómo es su modelo y su esquema de relacionamiento? En la compañía cualquier persona puede contratar o hay unos niveles. El modelo de contratación es un modelo centralizado o descentralizado. Su modelo de contratación es abierto o es cerrado. Cuenta con herramientas de sistemas de información o no. O usted manda un correo diciéndole, señor Pepito Pérez, responsable de mantenimiento del aire acondicionado, venga mañana. O no, eso tiene un contrato, un marco de trabajo, unos informes y demás. ¿Cómo son esas reglas de juego hoy de su organización? Listo. Vino un tema y es la capacidad de los contratistas. Va muy en llave con la capacidad del contratante. Listo. Esa capacidad de los contratistas, punto de partida. ¿Cuál es la capacidad técnica que usted requiere? ¿Listo? ¿Cuál es lo mínimo que usted necesita de sus contratistas? Eso requiere de una revisión a fondo de su modelo de operación para usted poder identificar de qué manera esos contratistas están trabajando con usted y cuál es el nivel de impacto de esos contratistas en el negocio. En términos del modelo, aquí ya podríamos estar empezando a hablar de herramientas de valoración del riesgo, tanto semi-cuantitativas como cuantitativas. Listo. Ese es el primer nivel de la mirada, de la capacidad del contratista. Y el segundo es, ¿cuál es la capacidad que tiene ese contratista de impactar a otros? No es lo mismo que el contratista que trabaja conmigo y hace su actividad de manera aislada, al contratista que está trabajando conmigo y adicional está trabajando en llave con otros contratistas. Esto es muy común encontrárselo en los servicios de mantenimiento, en los servicios de soporte operativo y gestión de activos. Y por último, ¿cómo es un modelo de reporte? Reporte técnico, reporte administrativo, del avance del negocio, del avance del contrato, cómo va él, ¿cierto? Cuando uno empieza a ver esto de una manera más ampliada, entra también el tema de capacidad como empresa. ¿Cuál es su estabilidad como empresa en el corto, mediano y largo plazo? ¿Listo?
Y viene el tema de la capacidad del contratante. ¿Cómo es su modelo de planeación de sus servicios? Hay compañías que son muy juiciosas, cada mes hacen su revisión de capacidad, van programando los diferentes servicios de contratistas, hacen unas revisiones de presupuestos, incluyen elementos para hacer contrataciones de nivel central. Y hay otras compañías, en este ejercicio de aplicación del modelo nos hemos encontrado compañías en donde, no, es que el contrato de distribución es un contrato de hace 5 años y se ha venido actualizando a través de correos electrónicos, pues hablando pues casos críticos. Segundo, ¿cuál es su nivel de comunicación, tanto con los contratistas como a nivel interno? ¿Cómo es esa red de comunicación que usted tiene con los diferentes involucrados en la administración de los contratistas? Su grado de supervisión, su capacidad de supervisar. Listo. Si usted en su ejercicio se da cuenta que requiere contratistas con una capacidad técnica alta, con un nivel de impacto alto en el negocio, por decirlo así, usted es contratista dependiente por el nivel técnico, por el nivel de conocimiento, por la experticia, por la tecnología que maneja ese contratista, pues su grado de supervisión, ¿cómo podrá ser? Pues realmente quien tiene el conocimiento y tiene la experticia en el desarrollo de esa tarea es un tercero, pues finalmente será un grado de supervisión más de tipo administrativo. Entonces, ese tipo de análisis también que entra en modelos de valoración para revisar cuál sería el grado de supervisión ideal o adecuado, más que ideal es el adecuado, para asegurar que esos riesgos están controlados a los niveles que la organización requiere. Y por último, ¿cómo es el esquema de seguimiento y evaluación? Hay compañías en donde sus modelos de contratación son muy robustos en etapas iniciales, en esa etapa de selección y oferta y adjudicación. Pero ya cuando el contrato arranca, el contratista llega a mi sitio de trabajo a hacer mis actividades y está conmigo de manera permanente, ese modelo de seguimiento y evaluación cae. Y uno encuentra que los contratistas tienen deficiencias en sus servicios, no para nada. O tuvo un mal desempeño en alguna área, en una sede, en una de nuestras sedes, y esa sede dice nunca más lo voy a volver a contratar, y la otra sede al siguiente mes lo está contratando porque es que era el que conocíamos. Entonces esos modelos de seguimiento y evaluación no solamente son en las etapas iniciales, sino que son fundamentales ya durante la ejecución y durante los cierres o renovaciones contractuales. Esos son un poco pues, las reglas de juego generales. ¿En qué se fundamenta entonces el modelo? El modelo tiene en cuenta el ciclo de vida de los contratos. ¿Listo? Esas etapas por las que pasa un contrato dentro de la organización. Es un esquema, podría ser un poco similar a un modelo de proyecto. Un contrato puede ser visto como un proyecto, dependiendo del tipo de servicio que yo vaya a adquirir. Contrato de obra civil es un proyecto, pero un contrato de mantenimiento locativo, un contrato tercerización de alguna parte de mi cadena de servicio, de procesos de aporte, de procesos de apoyo, perdón, pues va a tener un enfoque diferente. Pero normalmente todo contrato, desde el punto de vista del contratante, tiene las etapas que les estoy presentando de planeación, de selección, de oferta y contratación, de inicio del contrato, de ejecución, de finalización y cierre. Esta última etapa, dependiendo del grado de complejidad o del nivel de madurez en administración de contratistas que tenga la empresa, este componente de finalización y cierre del contrato se puede abrir en otras, no en una, sino en 2 etapas. La idea entonces es poderles presentar a ustedes en cada una de esas etapas de planeación, selección, oferta, inicio, ejecución y finalización y cierre del contrato, cómo entra entonces la gestión de riesgos. ¿Listo? ¿Qué buscamos en cada una de esas etapas desde el punto de vista del contratante y desde el punto de vista del contratista? La mirada que vemos es tanto de un contrato como el grupo de contratos. ¿Listo? Porque ese es otro elemento. Muchas veces los modelos de administración de contratos se ven uno a uno. Y hay que verlos también en conjunto. Cómo está el conjunto de contratos que yo como área, que yo como sede, que yo como proceso estoy manejando. Viene entonces el primer elemento, es el componente de planeación. Fundamental ahí, ¿cuáles son los alcances de los trabajos?
Eso es una revisión interdisciplinaria, es una revisión desde los procesos, desde las unidades ejecutoras, desde los responsables como tal directos de estar relacionándose con el cliente, con el contratista. ¿Listo? Poder identificar cuáles son esos riesgos asociados, tanto desde el contratante como desde el contratista. Entonces ahí empezamos a trabajar modelos de valoración de riesgos. ¿Cuál debería ser el modelo contractual más adecuado? ¿Listo? Y finalmente, ¿cuáles son esas responsabilidades de los involucrados? Algunos elementos, o por decirlo así, algunos entregables que uno empieza a ver en esta etapa, esos inventarios de actividades de terceros, esas bases de datos de contratistas, un modelo de clasificación, una matriz de riesgo, una matriz de calor, donde normalmente se tienen en cuenta tres factores: nivel de relevancia de ese contratista para el negocio, o el impacto, por decirlo así, su nivel de relevancia en la cadena productiva o en el desarrollo del negocio de la compañía, la frecuencia de ese relacionamiento. No es lo mismo un contratista, un grupo de personas que voy a tener todos los días en mis operaciones, a una persona que viene cada 2, 3 meses, o a un servicio que es esporádico. Listo. Y finalmente, los riesgos críticos que tenga asociado. Si yo como empresa he hecho un ejercicio juicioso de riesgos operacionales, inclusive riesgos estratégicos, y sé cuáles son mis críticos, y resulta que en esa revisión de alcance de trabajo, de actividades que realizan terceros, esos terceros en sus actividades están trabajando mis riesgos críticos, pues van a ser los más sensibles. Listo. ¿Cómo deben ser entonces los modelos contractuales? Viene un trabajo fuerte con las áreas de compras, de contratación, de administración, jurídicos, para asegurar que en esos contratos queda claramente definido el modelo de riesgos, cómo nos vamos a relacionar y cómo va a ser el manejo de esos riesgos críticos. Y por último, las responsabilidades en esa administración de terceros, en esa administración de contratistas. Listo. Fundamental que todos los involucrados conozcan el modelo y empiecen a verlo de una manera integrada, incluyendo las áreas operativas, los especialistas técnicos. Cuando hablo de especialistas técnicos, hablo entonces de la gente ambiental, de la gente de seguridad y salud en el trabajo, de la gente de mantenimiento. ¿Listo? Que son los expertos técnicos al interior de la organización. Pues yo soy un área y digo, venga, necesito, soy una empresa que tiene un servicio de telecomunicaciones y necesito hacerle un mantenimiento a la cadena de transmisión. Y resulta que en ese ejercicio van a trabajar en alturas. Hombre, yo no soy el experto en el tema de trabajo en alturas. Pues necesito que el especialista en mi organización, o busco un especialista, me mire qué condiciones debería tener ese contratista para el trabajo en alturas cuando está haciendo el mantenimiento de la torre de telecomunicaciones. Listo. Esto es una mirada desde el contratante. Aquí se hace un ejercicio llegando inclusive a poder hacer ejercicios de valoración cuantitativa, de impacto del contratista en la operación del negocio. Listo. Son enfoques fuertes de riesgos adversos, de riesgos de control y de riesgos de cumplimiento. Listo. ¿Qué es lo mínimo que entonces vamos a empezar a manejar con esos contratistas para asegurar que sus operaciones son las adecuadas? Y empiezo a hacer el enlace de la gestión de riesgos y, dependiendo también del nivel de madurez del contratista, decirle, venga señor, yo necesito que sus modelos de riesgos se empiecen a alinear a los míos. Viene una segunda etapa, y la etapa de selección. Hay compañías que dicen, venga, una cosa es la selección y otra cosa es la oferta. O otras compañías en donde este componente de selección y oferta están juntas. Este componente de selección también hay compañías que lo llaman como monitoreo de mercado, lo llaman estudios previos o solicitudes de información. Listo. Primer elemento, criterios de selección. Y aquí entonces, dependiendo de lo que tengamos nosotros clasificado, que veamos acá en la matriz de clasificación de contratistas, aquí lo que buscamos con esta modelo de clasificación, esta matriz de clasificación, es tener unos niveles para saber si usted es un contratista de bajo impacto, que no está trabajando con riesgos críticos de mis operaciones, que su relacionamiento con la compañía es puntual, pues finalmente mi esquema de seguimiento y control va a ser general. Caso contrario, usted está conmigo todo el tiempo. En sus operaciones usted tiene asociados riesgos críticos dentro de mi valoración de riesgos, dentro de mi modelo de gestión de riesgos. Y para acabar de ajustar, sus operaciones son críticas para el negocio, pues venga, mis criterios de selección, mi modelo de acompañamiento con usted va a ser más fuerte. Entonces aquí unos primeros mínimos. Listo.
Mínimos para todos, a partir de esos riesgos de cumplimiento, de esos mínimos legales, de esos requisitos legales que nos deben aplicar. Y a partir de ahí, ¿qué voy a seguirle solicitando como punto de partida? En las empresas en donde estos modelos han comenzado a desplegar, normalmente este modelo de selección, este componente aquí de selección es un componente general, es de mínimos, ¿cierto? Porque aquí lo que estamos buscando es tener una base de contratistas sólida para saber con quién puedo contratar, ya le hice alguna valoración inicial, ¿cierto? Finalmente lo que buscamos es una base de datos de contratistas en donde los responsables de la contratación en los diferentes procesos puedan ir y consultar quién hoy está disponible para poderle hacer una solicitud de servicios. ¿Listo? Y obviamente por parte de los contratistas, dar una respuesta a esos criterios de selección. Hay compañías en donde esto es abierto. Yo puedo entrar a X página web y yo como contratista decir, señor, yo estoy interesado en ofertarles a ustedes esto, y debo cumplir con unos requisitos mínimos. Todavía a mí no me están diciendo, señor, voy a hacer negocios con usted. Simplemente lo que estamos haciendo es revisando si estamos en capacidad de poder hacer negocios con esa compañía. Listo. Esto en caso de empresas muy grandes. En empresas pequeñas y en empresas medianas, pues finalmente lo que se busca es, hay herramientas en donde, por ejemplo, hemos trabajado unas listas de verificación. Señores, una lista de verificación de unos componentes mínimos en términos de asegurar que esos requisitos legales se están cumpliendo por parte de los contratistas antes de decirle, señor, voy a hacer negocios con usted. ¿Listo? Viene la siguiente parte y es una parte interesante en donde hoy en día en varias de las organizaciones este componente de oferta y contratación está desarticulado. Hay una persona o un proceso o un área que genera la necesidad. Muchas veces no son ellos mismos los que la negocian, o en caso tal de que ellos lo negocien, resulta que vienen unos requisitos especiales o específicos, particulares, por el tipo de riesgo crítico que tenga asociado. Y ahí no se da la mirada integral. Entonces, el primer grupo o el segundo grupo, porque el primero fuerte es planeación, el segundo grupo en donde viene el trabajo fuerte es en estas etapas de oferta y contratación. Aquí el principio es primero lo técnico, primero el modelo de riesgos y después sí mirar la oferta económica. ¿Listo? Muchas compañías es, ¿por qué lo contraté? Porque era el más barato. Y no necesariamente el más barato es el más adecuado, o al contrario, el más costoso es el más adecuado. Desde el punto de vista del contratante, ¿qué esperamos? ¿Cómo va a ser el proceso de oferta? ¿Listo? ¿Cómo va a administrar usted esos documentos asociados a la oferta? ¿Cómo la va a solicitar? Nuevamente, dependiendo del modelo, dependiendo de la dimensión de la compañía, podremos ser lo más o menos formales que creamos. Obviamente aquí hay que tener en cuenta unos componentes y es que este proceso se planea, pero somos también conscientes de que en ejercicios ya operacionales podemos tener unas compras urgentes, una situación no prevista con unas consecuencias en las operaciones que requieren abordarse de manera rápida. Entonces también se manejan unas líneas de cuando se tiene que abordar situaciones no previstas, cómo manejar los procesos. Pero este es hablando del proceso normal. ¿Cómo lo va a evaluar? ¿Cuáles van a ser esos criterios de evaluación? Nuevamente, dependiendo de ese nivel del contratista, su relevancia, su frecuencia de relacionamiento y su impacto en el negocio, pues el modelo de evaluación de ofertas será o general, de aplicación fácil por cualquier persona en el proceso, o requerirá un seguimiento un poco más estructurado. En ese ejercicio de evaluación de ofertas también entra el modelo de evaluación de riesgos y se hacen ejercicios de valoración semicuantitativa. Inclusive hemos tenido ejercicios, sobre todo cuando han sido contratos de infraestructura, pues cuando se quieren hacer adecuaciones locativas o procesos de transformación tecnológica, se han hecho ejercicios de valoración cualitativa. ¿Cómo es el modelo del contrato? ¿Cómo se va a hacer la celebración del contrato? ¿Y cómo es el acompañamiento de esas áreas expertas en este proceso de oferta y contratación? ¿Listo? Por parte del contratista es la preparación de documentos, obviamente la celebración de contratos, y en los casos que se requiera, lo define el modelo, la organización define en qué momento van a tener planes específicos. Entonces entran figuras como planes de calidad o planes específicos de planes ambientales o de planes de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Listo. Fundamental, primer elemento, información relevante especializada para entregarle al contratista para que pueda preparar su oferta. Entonces aquí muchas veces las compañías, las organizaciones las veo no muy juiciosas en la parte técnica. Lo que yo necesito contratar con ustedes es esto y esto.
Pero resulta que yo tengo unos componentes de seguridad de la información o de seguridad física o de seguridad y salud en el trabajo, medio ambiente, y no se los comunico. ¿Qué va a pasar más adelante cuando empecemos a ejecutar el contrato? El contratista llega a mi área de trabajo y apareció el de seguridad. El de seguridad y salud en el trabajo, y entonces te dice, venga, es que las botas de seguridad que ese señor tiene no son las adecuadas, no lo dejo entrar. ¿De dónde viene el tema? Desde acá. Resulta que yo la información que le entregué para que él pudiera construir su propuesta no tuvo en cuenta esos aspectos especializados, esos aspectos específicos. ¿Listo? Y yo también entonces tengo que construir frente a esos riesgos que yo consideré críticos, frente a esos riesgos que están en mi proceso, ya hablando de controles, fíjense que aquí seguimos hablando entonces del tema de riesgos, él en qué se debe comprometer. Y es importante que los tenga en la etapa de oferta. También pasa, no los tuvimos en cuenta en la etapa de oferta, comienza la operación, comienzan a prestar el servicio y en esa curva de aprendizaje aparecen cosas como estas. Señor, es que usted me debe entregar a mí un informe mensual. Venga, pero es que usted no me lo dijo en la oferta. Sí, pero es que hay que entregarlo. Reprocesos de tipo administrativo, reprocesos de tipo técnico o asociados a los sistemas de gestión. Listo. En este proceso, en esta etapa, perdón, del proceso, es importante que tengamos claridad en los momentos en los que esos especialistas de las diferentes áreas que acompañan la gestión de riesgos se vayan a involucrar. La gente de mantenimiento, la gente de recursos humanos, la gente de seguridad y salud en el trabajo, todas esas áreas especializadas que es importante que le den una mirada. Nuevamente, esto no significa que entonces para todos los contratos se requiera la mirada de los especialistas. El modelo también debe definir en qué momento se requiere la mirada del especialista. Listo. Y finalmente, ¿cómo vamos a llevar esto a lo contractual? Experiencias. Muy juiciosos, definimos todo el tema de los sistemas de gestión en una empresa con un enfoque de sistema de gestión de calidad, ambiente y seguridad, un sistema integrado. Se le dijo, señor, si usted debe cumplir con estos componentes de seguridad y salud, y se le dejó de manera informativa. Resulta que en el contrato no quedó incluido eso. Esta gente en su operación incumplió con unas variables de seguridad y salud y se le dijo, señor, se le va a suspender el contrato. La respuesta del contratista fue, sí, yo le suspendo, pero entonces usted me paga los stand-by, los tiempos quietos. Entramos en la discusión y la respuesta del contratista es, yo lo argumento porque es que contractualmente no está definido que usted por términos de seguridad y salud me pueda suspender y eso amerite para mí una sanción. Eso fue pues hace unos años antes de que tuviéramos el marco legal que hoy tenemos. Finalmente, ¿qué tocó? Decir, listo, ok, venga, entonces hagamos una modificación contractual. Esas responsabilidades compartidas, lo que el contratista me debe cumplir y lo que yo como contratante debo cumplir, es fundamental que queden incluidos o de manera directa o a través de anexos en los contratos. ¿Quiénes nos apoyan en eso? Los equipos jurídicos. Nuevamente, esa mirada integral, esa mirada compartida de los diferentes involucrados en el relacionamiento con los contratistas. Listo. Se establecen unos mínimos que deberían tener cada uno de sus componentes y asegurar entonces que los contratos están blindados jurídicamente. ¿Listo? Dentro del modelo y la experiencia de aplicación del modelo, aquí se han tenido muchas mejoras a los modelos contractuales, sobre todo esos modelos contractuales que están asociados a actividades en donde esos contratistas están involucrados en riesgos críticos. Listo. Incluyendo temas como qué pasa si usted no me reporta a tiempo, qué pasa si vainas prácticas, usted debe permitir que yo lo audite y en qué términos se va a realizar esa auditoría. Elementos de relacionamiento y de cadena de comunicación frente a un incidente crítico. ¿Quién está autorizado o no para poder informar? Entonces, por eso empiezan una serie de anexos a ser complementarios de los modelos contractuales.
Listo. Normalmente aquí estamos entonces en una etapa todavía de planeación general. O sea, aquí todavía no hemos comenzado el contrato. Y como nos pasa muchas veces y a uno le cuentan y uno se da cuenta, pues estas etapas muchas veces en las empresas es rápida. No, no se toma el tiempo adecuado para hacer una buena planeación de ese contrato. ¿Listo? Hay que empezar a manejar esos tiempos. Por eso es importante que con los diferentes equipos de trabajo conozcan esto. ¿Esto cuánto se demora? Cuando usted hizo su ejercicio de revisar cuál era el contratista que necesitaba y si ese contratista es de un nivel crítico, estas tres etapas en tiempo, ¿cuánto es? ¿Listo? Para poder hacer una buena planeación de los procesos. Ya no solamente este de contratación, sino usted como proceso en su esquema de operación. Viene una etapa importante, inicio del contrato. ¿Listo? ¿Por qué es importante esta etapa? Porque nos vamos a empezar a conocer. Porque necesitamos que tanto usted como yo nos articulemos, tanto como contratante y contratista, que tengamos claridad en los esquemas de comunicación, cómo nos vamos a articular en el trabajo. Resulta que usted va a ser parte de mis operaciones. ¿Listo? ¿Cómo va a ser ese ajuste? Elementos prácticos. Hagan una reunión de inicio, tener una reunión de inicio formal, inclusive sirve para términos de seguros, de transferencia del riesgo. Mientras no exista un acta de inicio, la póliza X no entra a tener cobertura. Es fundamental entonces esa reunión de inicio. Elementos de conocimiento, tanto general como específico. Hay requisitos legales que hoy le están diciendo a las organizaciones. Es fundamental que antes del inicio de las actividades por parte de los contratistas se cuente con unas inducciones, en este caso de seguridad y salud. Pero yo como compañía también tengo que decir, venga, conozcámonos. Listo. Ese contratista va a estar conmigo y va a estar ocupando unas áreas y unos sitios de trabajo. ¿Yo en qué condiciones se las entrego? ¿Él en qué condiciones me las recibe? Esas áreas son las adecuadas para el trabajo que él necesita. Entonces es fundamental que eso quede claro. Si uno entra a ver sistemas de gestión y modelos de aseguramiento, esto es un elemento fundamental. ¿De dónde va a estar y en qué condiciones va a operar? ¿Listo? Y yo se la estoy entregando. Y a su vez, usted viene y va a estar conmigo en unas áreas y sitios de trabajo, usted qué modificaciones o qué nuevos elementos o qué nuevos equipos o qué nuevas capacidades de infraestructura va a traer. Es importante que eso quede determinado. También experiencias. Haciendo unos ejercicios de evaluación, unas revisiones en términos de calidad, ambiente y seguridad, llegamos a unas áreas de trabajo de soldadura fuertes, grandes, en donde hacía 6 meses el proceso se le entregó a un nuevo contratista. Había uno, se retira, entra uno nuevo. Y encontramos que una serie de condiciones de trabajo y locativas, mamparas, extractores, estaban con daños. El contratista dice, a mí me las entregaron así. El contratante dijo, no, eso está en buen estado. Y se genera entonces una diferencia entre quién entonces debe asumir la reparación de esos elementos. Punto llega, la situación llega a un punto en el que jurídicamente se revisa y como contratante no tenemos evidencia de la entrega de esas áreas de trabajo. Y se dice, debemos desistir de ese requerimiento. Finalmente, entonces es importante que eso le implicó a la compañía una inversión fuerte, una recuperación de capacidad y unos temas de reposición altos en términos económicos. Entonces es importante que antes de iniciar los trabajos, venga, yo usted le estoy entregando unas áreas, usted me las recibe, usted va a traer aquí unas condiciones, es importante que eso quede definido. Y por último, aspectos comunes de trabajo. Temas tan básicos, ¿usted con quién se va a comunicar? ¿Cuál va a ser la cadena de comunicación? ¿Listo? ¿Cuáles son los acuerdos de servicio? Vainas tan prácticas, aquí a qué hora se almuerza, aquí a qué hora se entra, cómo se va a entrar, cuáles son las condiciones de ingreso y salida. Listo. Yo como compañía, dependiendo de la complejidad, entonces digo, venga, ¿cuál es lo mínimo que entre las partes debe quedar claro? Otro elemento práctico, usted tiene un accidente de trabajo, ¿cómo lo va a reportar? Usted tiene un incidente, dentro del modelo de riesgos se genera una situación de riesgo, ¿cómo lo va a atender?
¿Cómo es ese plan de choque inicial? ¿Cómo va a atender usted esa emergencia, contingencia que se le pueda generar? ¿Cómo se va a articular conmigo? ¿Listo? Usted va a tener, ya hablando temas de seguridad y salud o temas ambientales, ¿cómo va a manejar usted un derrame? ¿Va a trabajar con recursos suyos o va a trabajar con recursos míos? ¿Cómo nos vamos a articular? ¿Listo? ¿Cómo va a reportar? De manera formal, no formal, vamos a hacer seguimiento, vamos a tener comités. Importante que todo eso quede acordado. Y yo como compañía, como contratante, es importante que pueda definir una revisión inicial. Él me ofertó, ¿cierto? Él en esa oferta me dijo, yo la cumplí con todo esto. Aquí ya estamos en la realidad. Él ya llegó, él está comenzando a hacer sus trabajos. Cuando yo hablo de inicio de contrato, no hablo de un solo momento, sino que hablo de una etapa. Dependiendo del contrato, el inicio de contrato puede ser de un día o el inicio de contrato puede ser de 2, 3, 4 semanas. ¿Cierto? Es un poco un modelo dentro del modelo de proyectos que es el arranque o el precomismo. ¿Listo? Entonces es fundamental que yo vea que usted sí está en capacidad, que lo que usted me dijo que iba a tener en su oferta, que me iba a manejar, y lo que yo le dije a usted que debía tener para hacer una adecuada administración de sus riesgos, esté en el sitio y esté comenzando a funcionar. Por eso el tema de revisión inicial de la capacidad del contratista. ¿Listo? Esto es un poco el tema de inicio de contrato. Ya lo que pasa es que el contrato está ejecutándose, va andando. Y viene el componente entonces de ejecución del contrato. Como contratante entonces es importante que yo tenga claro cómo le voy a hacer una inspección. Es un tema netamente operacional, es un tema netamente de aplicación de controles de riesgos, de estándares de operación. ¿Cómo le voy a hacer un seguimiento, un monitoreo? ¿Cómo va su gestión? Y aquí en el monitoreo, supervisión y auditoría entra entonces el tema de no solamente es a un contrato, sino al grupo de contratos, el esquema de supervisión y verificación y de auditoría en riesgos. Listo. Es importante que los contratistas tengan claros que dentro del modelo de administración de riesgos existen unos ejercicios de auditoría y que esos ejercicios de auditoría ellos deben estar abiertos a ser evaluados. Listo. ¿Cómo va a ser el esquema de control? Si usted es un contratista que viene de manera puntual, ¿cómo le voy a hacer su inspección y monitoreo? Listo. Aquí es fundamental nuevamente involucrar a los especialistas. Listo. Porque van a existir instancias en donde por capacidad, lo que veíamos allá al principio, de esa capacidad del contratante, esos especialistas no puedan estar durante la prestación del servicio. Entonces hay que asegurar unos mínimos. Formemos a los que van a estar involucrados en el relacionamiento directo para asegurar que son capaces de evaluar esos mínimos. ¿Listo? Les cuento hay experiencia, una compañía también grande, donde dentro de sus esquemas de monitoreo y de seguimiento de contratistas había una actividad que era todo el tema de los mantenimientos periódicos a las plantas de emergencia. ¿Listo? Una compañía de un enfoque de servicios comercial dispersa fuertemente en el país. Y entonces había dicho, sí, cuando vaya la gente a hacer los mantenimientos a las plantas eléctricas, la recepcionista, la secretaria general, la secretaria de recepción, perdón, va a evaluar esta lista de chequeo. Y se crea la lista de chequeo. ¿Qué hicimos durante el ejercicio de auditoría en riesgos? Validar si esa persona era competente para correr esa lista. Resulta que no. No sabía que era una puesta a tierra, no sabía que era una prueba de vacío, no sabía cómo era el tema de calibración de los equipos, no sabía cómo era el tema de trabajos con energías peligrosas, no sabía el tema de cómo era el trasiego de un combustible, diferentes aspectos que estaban asociados. ¿Listo? Entonces es fundamental que quien esté involucrado en ese esquema de inspección, monitoreo y supervisión cuente con las competencias. Viene un trabajo fuerte desde el contratante y es asegurar que estoy en la capacidad de poder evaluar los mínimos. Por eso está el punto de cuáles son esos mínimos. Los mínimos que yo evalúo y los mínimos que el contratista me reporta. Listo. Y ese reporte es tanto de su operación continua como de eventos, de situaciones puntuales en donde se nos están materializando riesgos, cómo hacer esos reportes. Listo. Viene finalización y cierre. Cuando hablo de finalización y cierre es cuando son proyectos o contratos que tienen un inicio y un fin claro o se viene a una renovación.
estuvo trabajando conmigo, estuvo funcionando bien, le voy a hacer una renovación de contrato. Primer elemento, ¿cómo acepto trabajos? ¿Cuáles son los criterios definidos para decir si ese contrato cumple o no cumple, se acepta o no se acepta? Recibir las áreas de trabajo y hacer un cierre. Listo. Ese cierre es yo como contratante evaluando tu trabajo, pero en este ejercicio es importante también decirle al contratista, venga señor, ¿cómo se sintió trabajando conmigo? ¿Y qué necesitamos ajustar en esta relación? ¿Listo? Esa última parte ha sido muy interesante cuando hemos trabajado los modelos. Porque como les digo, normalmente esto se ve, señor contratista, cúmplame usted con unas cosas, pero como yo soy el contratante, pues muchas gracias, pero si yo de manera arbitraria hice algo, pues yo soy el contratante. No, aquí lo que busca es que los cierres contractuales sean los más adecuados para la organización y aseguren que esa relación se mantiene en buenos términos. ¿Listo? Es conocido que en determinados sectores hay contratistas que hacen una oferta con el fin de después pasársela reclamándole al contratante el tema. Listo. Esto lo que buscan esos cierres es que cierran unos cierres adecuados, asegurando que esa relación se mantiene. Listo. Nuevamente, ¿qué informes se van a hacer? ¿Qué informes se van a comunicar? ¿Y cómo actualizo yo el modelo para que alguien más en la organización, cuando quiera buscar un servicio similar, sepa que ese contratista tuvo un buen desempeño? ¿Listo? En ese modelo de cierre también vienen evaluaciones ex post de riesgos. Yo hice una planeación, usted me presentó unas condiciones, tuvimos una ejecución del contrato, venga, veamos cómo nos fue. Entonces vienen todas las herramientas, pueden ser también nuevamente herramientas pesadas de evaluación ex post de riesgos. ¿Listo? Esto es entonces un poco el modelo, lo que les quería compartir. Como les digo, es un modelo que tiene unas directrices generales, unas maneras de desplegarlo de forma general, pero están completamente condicionados a las condiciones particulares. Y esas condiciones particulares las encuentran ustedes acá. Es importante que ustedes revisen cómo hoy es el nivel de involucramiento que ustedes tienen con contratistas. Hoy los contratistas que tienen, qué capacidad tienen, y ustedes hoy como empresa, qué capacidad tienen. Ese es el punto de partida normalmente. Y se van a dar cuenta de elementos. No todas las organizaciones tienen completamente claro con quién contratan. No todas las organizaciones tienen completamente claro cuál es la capacidad técnica que hoy tienen sus contratistas. Y se van a dar cuenta de las deficiencias o elementos de mejora que tienen para asegurar su capacidad como contratante. Por ahí es por donde pueden ustedes comenzar. Jorge Andrés, muchas gracias por la presentación. No sé si te escribieron directamente al chat. Ya me voy a fijar. Dame ahora aquí en el chat. Sí, el directo. Y en el chat, ok, aparece toda esto. Dame. Buenos días, ok. Por favor, pueden volver a explicar la fase de ejecución. Gracias, ok. Ok, de pronto al finalizar la presentación, pues de pronto nos lo envían al correo. Dado ese caso, yo te los haría llegar a ti para que tú les contestes a las personas directamente. Sí. ¿Te parece? No sé si quieras agregar algo más, Jorge Andrés, antes de cerrar la presentación. Ve, como experiencia es fundamental que quienes contratan, quienes administran esa contratación, las áreas jurídicas y las áreas especializadas participen de la construcción del modelo, porque si no se generan reprocesos. Listo, es un poco la experiencia que hemos tenido. Se empieza por alguna de las disciplinas, se empieza por la disciplina de control y seguridad, o se inicia por la disciplina de seguridad en el trabajo, y ya esto va avanzando
y entonces entra o el jurídico o entra el de calidad y es un reproceso. Entonces, es importante que estén los equipos interdisciplinarios. ¿Listo? Es lo primero. Y el segundo es con lo que cerré y es fundamental que se haga una revisión a nivel de todos los procesos que se está contratando. En los ejercicios que hemos hecho, nos hemos encontrado que es muy común encontrarse que en la compañía no se tenía claro cuál era el nivel de contratación. El ejemplo que les ponía del mantenimiento de la torre de telecomunicaciones pasó en una compañía. No, es que aquí no tenemos trabajo en alturas. Y haciendo una revisión nos encontramos que tienen trabajo en alturas, que tienen que cumplir con toda la normativa de trabajo en alturas, y eso no lo sabía nadie, solamente el área de telecomunicaciones, el área de tecnología. Entonces es importante que ese primer barrido sea muy juicioso para poder asegurar un éxito del modelo. Sí, porque aquí ya a nivel de preguntas, motivo, solamente está... Ok, Javier pregunta de la fase de ejecución, habla sobre los vicios ocultos que aparecen en obra. Es un tema de cómo es importante dentro de los modelos de contratación que quede claro cómo va a ser la resolución de diferencias. Listo. Normalmente en los contratos de obra hay un diseñador, hay un representante del cliente, sea una interventoría o una supervisión, y hay un constructor. De hecho, tenemos un cambio legal. A comienzos de junio tuvimos una modificación a toda la normatividad de la NSR 10, que modificó cómo es ese esquema de revisión de diseños, cómo es el esquema de resolución de diferencias entre la supervisión técnica y el constructor. Entonces es importante que eso quede definido en los modelos contractuales. ¿Cómo se van a resolver esas diferencias técnicas? La ventaja, y en este caso pues le digo a Javier, es que ya la normatividad legal que tenemos, en este caso la NSR 10, lo ha abordado de tiempo atrás, pero tuvo una actualización frente a la supervisión técnica, asegurando una supervisión técnica independiente y cómo se resuelven esas diferencias. Sí, esa es como la pregunta que hacía Javier. Y Ok, dime, como dices sigue. tú, que se pueda remitir ya el correo cualquiera de las inquietudes y se resuelve. Claro que sí, nos pueden escribir al correo electrónico que Mateo va a ingresar en este momento en el chat, que es entrenamientos@software-shop.com, y con gusto les daremos mayor información. Así que muchas gracias, Jorge Andrés, por todo, por tu presentación, y pues quedamos en contacto. Ok, Lisa, feliz tarde para todos. Igual para ti, a todos nuestros asistentes también, muchas gracias por participar y nos veremos en una próxima oportunidad.